Y realmente esos son signos de alarma, pero existen signos de alarma que pocos conocen, que algunos pediatras quizás en el control de niños sanos pueden no identificar. Está documentado que alrededor de un 83% de la comunidad de niños autistas tienen o desarrollarán en algún momento trastornos del sueño, dentro de los cuales el más importante es el insomnio crónico. Esto es como una huella digital, es única y exclusiva para el ser humano. Entonces, así de esa manera igual es el autismo. El llamado es a no esperar. El llamado es a que si hay un signo de alarma, yo escuche, verifique que realmente está ocurriendo algo. La terapia no es para que el niño, el adolescente o la niña deje de ser autista. Hola, gusto en saludarles. Es la doctora María Laura Braz, creadora de este espacio, de este canal, Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. En esta edición vamos a hablar un poco sobre el autismo, sobre los signos de alarma y de la importancia de la intervención temprana. Para iniciar, debemos recordar que el autismo es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico, cuyos primeros signos de alarma van a estar presentes en etapas muy tempranas del neurodesarrollo. De hecho, existen signos de alarma para el autismo que pueden estar presentes en edades tan tempranas como antes de los 2 años de edad. La condición del espectro autista es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza porque van a haber desafíos o dificultades en 2 dominios muy importantes del desarrollo humano. Por un lado, tenemos desafíos en las habilidades sociocomunicativas, es decir, la comunicación verbal, social no verbal también, la comunicación gestual, el cómo yo percibo el lenguaje de las otras personas, esa comunicación ida y vuelta, así como también las habilidades sociales que puedo llegar a tener a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos desafíos en las habilidades sociocomunicativas y el segundo dominio de desafíos o de dificultades van a estar dados por un conjunto de actividades, de conductas o de intereses, o los 3, que son repetitivos y que son profundos. Es importante saber que muchos de estos desafíos en ocasiones pueden llegar a ser ventanas de oportunidad para poder trabajar con esta población. Adicionalmente a esto, es importante saber que estas dificultades en las habilidades sociocomunicativas, así como también los desafíos a nivel conductual o los intereses profundos o lo que conocemos como estereotipias motoras, van a estar presentes en varios o en todos los contextos en donde ese niño o adolescente se desarrolle a lo largo de su vida. Adicionalmente a esto, en el autismo vemos 2 características muy importantes y van a ser atipicidades o alteraciones en el procesamiento sensorial. ¿A qué nos referimos con procesamiento sensorial? La respuesta que da el individuo, en este caso el niño o el adolescente, ante los diferentes estímulos que va a recibir, desde la vía auditiva, desde la vía táctil, desde la vía propioceptiva vestibular, incluso a través de la vía visual y de la vía olfativa. Es importante destacar que muchos de los signos iniciales del autismo que pueden estar presentes en esos primeros 1000 días de vida, que son los primeros 2 años de edad, van a ser desencadenados por los desafíos o las dificultades que hay a nivel del procesamiento sensorial. Cuando un niño tiene alteraciones del procesamiento sensorial, va a tener dificultades para el sueño, va a tener dificultades para la alimentación y va a tener desafíos o dificultades a nivel conductual. Y otra característica importante también que forma parte de esta condición neurodivergente es que va a haber tendencia al pensamiento inflexible o lo que llamamos un pensamiento que suele ser algo rígido o que tiene dificultades para adaptarse rápidamente a una serie de imprevistos. Es muy importante destacar de igual manera
que cuando nosotros hablamos de espectro, estamos hablando de que ninguna persona autista es igual a otra. Esto es como una huella digital, es única y exclusiva para el ser humano. Entonces, así de esa manera igual es el autismo. Y por eso hablamos de espectro. ¿Por qué? Porque podemos tener niños que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje, podemos tener niños que tenían un buen desarrollo del lenguaje y que por alguna razón en algún momento hubo una regresión o pérdida de ese lenguaje previamente adquirido, o que por el contrario es ese niño que tiene un lenguaje exuberante, enciclopédico, que habla como un pequeño profesor, que habla como las comiquitas o que se expresa de sí mismo en tercera persona o que tiene una tonalidad completamente diferente. Entonces, esto me pone en el contexto de la palabra espectro. De igual manera, podemos tener chicos dentro de ese espectro que teniendo autismo pueden tener un coeficiente intelectual o académico o cognitivo muy alto, por encima de la norma, así como hay otros chicos que pueden llegar a tener alteraciones del rendimiento académico, es decir, que pueden tener una discapacidad cognitiva o un déficit cognitivo. Entonces, como vemos, algo a resaltar acá o a rescatar es que cuando nosotros tenemos una persona con autismo, sea un niño o un adolescente, no podemos generalizar los abordajes. Me refiero a las terapias, a los tratamientos farmacológicos, a las recomendaciones nutricionales. ¿Por qué? Porque si sabemos que es un espectro y que ninguna persona autista es igual a otra y que nos estamos refiriendo a que es como una huella digital, no a todos les va a servir lo mismo y por esto es el autismo. Rescatando las palabras de la doctora Alexia Ratazzi, una excelente psiquiatra infantojuvenil de Argentina, que ella dice que el abordaje del autismo es un traje hecho a la medida. Ahora bien, a nosotros nos hablan de signos de alarma del autismo y lo que todo el mundo conoce es el niño que no habla, el niño que dejó de hablar, el niño que de pronto camina en punta de pies, eso es una conducta estereotipada, es una estereotipia, o el niño que se tapa los oídos cuando escucha el sonido de la licuadora, o el niño que se aísla y que no participa en las rondas del colegio. Y realmente esos son signos de alarma, pero existen signos de alarma que pocos conocen, que algunos pediatras, quizás en el control de niños sanos, pueden no identificar o no buscar y que también forman parte de esa pesquisa que yo debo tener en un niño pequeño que acude al control de niños sano. Es decir, en el niño sano yo no solamente voy a hacer un control midiéndolo, pesándolo, colocándole vacunas, tengo que involucrarme y buscar activamente cuáles son esos signos de alarma del neurodesarrollo. Hoy por hoy, la Academia Americana de Pediatría exhorta a todos los pediatras incluso a no esperar que los padres emitan una señal de alerta del neurodesarrollo, sino nosotros buscar activamente los signos de alarma del neurodesarrollo entre los 9 meses, los 12 y los 18 meses, porque mientras más corta se haga la brecha entre los primeros signos de alarma y el inicio del abordaje terapéutico, mejor va a ser el pronóstico de estos chicos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma de los que poco se hablan? En primer lugar, los niños que tienen trastornos del sueño. Está documentado que alrededor de un 83% de la comunidad de niños autistas tienen o desarrollarán en algún momento trastornos del sueño, dentro de los cuales el más importante es el insomnio crónico. Muchas veces tenemos niños menores de 2 años de edad que consultan recurrentemente al pediatra mucho antes de tener signos de alarma en otras áreas del neurodesarrollo o muchísimo antes de que se haga el diagnóstico de autismo, que venían y consultaban por trastornos del sueño. Niños que tenían dificultades para conciliar el sueño, que tenían múltiples despertares nocturnos, que se tornaban irritables, llorosos, difíciles de consolar. Son estos niños a los cuales
ya se le descartó reflujo, ya se le descartó o se le trató cólico abdominal, pero que aún así siguen teniendo distorsiones del sueño. Entonces tenemos que estar muy atentos en nuestros niños, sobre todo los niños chiquitos, entre los primeros 1000 días de vida, es decir, los primeros 2 años de edad o antes de los 6, que tengan serias dificultades para conciliar el sueño, aún haciéndose todo lo que corresponde para que el sueño fluya de manera favorable. Ahí está la alimentación, la higiene del sueño, el control y acceso a los dispositivos electrónicos, que es un factor externo que afecta significativamente el sueño infantil. Cuando todo esto está cubierto y yo sigo teniendo un niño con desafíos a la hora de dormir, tengo que estar muy pendiente cómo están otras áreas del neurodesarrollo, como la atención conjunta, el contacto visual, el desarrollo del lenguaje, cómo están el resto de la motricidad gruesa, la motricidad fina, entre otros factores. Entonces, punto número 1, los trastornos del sueño suelen estar presentes incluso antes de la sospecha del autismo en un niño que posteriormente empieza a desarrollar los signos de alarma. Por otro lado, tenemos el tamaño de la cabeza de estos niños. Sabemos desde las neurociencias y desde la evidencia científica que el cerebro autista tiene características anatómicas de conectividad y de funcionalidad bioquímica que es diferente al cerebro normotípico. Se ha observado que estos niños en los primeros meses de vida suelen tener un crecimiento del perímetro cefálico o de la cabecita mayor o muy acelerado en comparación, a lo esperado para el momento en que el pediatra hace ese registro. Sin embargo, cuando nosotros hacemos o cuando el pediatra hace estudios de imagen, sea ecografía transfontanelar o una tomografía, vemos que de pronto no hay ningún signo de alarma, no hay ninguna hidrocefalia, pero hay una macrocefalia. Si yo tengo una macrocefalia en un niño pequeño, además de descartar muchísimas otras cosas orgánicas, la parte de tiroides, la parte de si no hay una ventriculomegalia o una hidrocefalia o otros tipos de problemas, yo tengo que hacer un seguimiento exhaustivo de todas esas áreas del neurodesarrollo que pueden estar en relación a la condición del espectro autista. Por otro lado, hay un punto que quizás pocas veces se toma en cuenta nosotros como pediatras a la hora de plantear un signo de alarma en un niño pequeño al cual yo debo hacerle un seguimiento exhaustivo e incluso referir a estimulación temprana antes de que aparezca otro signo. ¿Cuál es ese signo importante? Atención conjunta y permanencia del objeto. La atención conjunta es una de las bases más sólidas o la piedrita angular sobre la cual se va a edificar todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, incluso desarrollo del lenguaje o de habilidades sociocomunicativas. ¿Y qué es la atención conjunta? La capacidad que va a tener el niño de compartir una actividad con otra persona de manera simultánea, de manera tal de generar un vínculo en ese momento y a su vez de reaccionar ante una estimulación o una información que un adulto pueda darle. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un niño está en un ambiente enriquecido de imágenes, de juguetes, de luces o ve algo que le llama la atención, ese niño va a compartir ese agrado, bien sea señalando o ofreciéndole al adulto eso que a él le está gustando. Y eso va a permitir ese feedback ida y vuelta en relación a lo que es esa habilidad sociocomunicativa. De igual manera, ese niño que tiene la capacidad de mirar lo que el adulto le señala, esas cosas que son muy sencillas o que son muy simples, pocas veces son tomadas en cuenta a la hora de
evaluar un niño en el control pediátrico o evaluar al niño en un maternal. Las maestras regularmente suelen ser una fuente maravillosa de información de estos pequeños detalles. Entonces hay que tener en cuenta el sueño, el tamaño de la cabeza, la atención conjunta y la permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto? En palabras sencillas, es que el niño sepa que si un objeto desaparece de su campo visual o no lo ve en su campo visual, no quiere decir que no exista. Por ejemplo, hay un juego que hacen mucho los papás o los cuidadores, que es el juego de peekaboo. Yo me tapo con una almohada y el niño a partir de los 9 meses empieza a buscar qué hay detrás de la almohada. Cuando el niño no tiene esa capacidad de saber que detrás de la almohada está mamá y papá, y quedó como que si el objeto desapareció a partir de los 9, 10, 11 meses de edad, eso tiene que ser un signo de alarma. Es decir, en la permanencia del objeto, papá y mamá se taparon, pero no desaparecieron, siguen estando allí y yo proactivamente voy a buscarlos para seguir jugando con ellos. Entonces, pasamos de signos que son muy evidentes, el niño que no habla, el niño que se porta mal, el niño que camina en punta de pie, el niño que se tapa los oídos, el niño que habla como un pequeño profesor, pero nadie está pendiente de estos pequeños signos de alarma. Quiere decir que si un niño no tiene permanencia al objeto, a los 9 meses se le va a hacer el diagnóstico de autismo. No. Yo tengo que evaluar esa pauta del neurodesarrollo, ver cómo está el resto del neurodesarrollo y hacer un seguimiento muy exhaustivo de cómo va progresivamente evolucionando ese niño y activar un sistema, un trabajo, un sistema de estimulación temprana. Y lo otro es el juego. En estos tiempos el juego se ha vuelto un desafío muy importante. ¿En qué sentido? En que lamentablemente estamos incorporando el uso de dispositivos electrónicos en niños tan pequeños como niños menores de 2 años de edad. Y resulta que hay una pauta muy importante del neurodesarrollo, que es el juego simbólico y el juego funcional. Hay niños que por factores externos o ambientales, por ejemplo, el uso de pantallas a temprana edad, no desarrollan esta pauta, incluso no desarrollan lenguaje o no desarrollan habilidades sociales. Pero habiendo excluido que este niño tenga desafíos en todo lo que tenga que ver con el uso de pantallas, si un niño alrededor de los 18 meses o de los 2 años de edad no sabe darle uso propositivo a un juguete, eso tiene que ser un signo de alarma para los padres, para el pediatra tratante y ahí referir a una consulta más especializada. Por ejemplo, Carlito tiene 2 años y le preguntamos a la mamá de Carlitos si Carlitos juega con el carrito. Y resulta que Carlitos no juega con el carrito, sino que lo tiene en la mano y ni siquiera lo observa, no interactúa con él o se lo lleva a la boca para introducírselo en la boca, o simplemente lo voltea y empieza a darle vuelta a las rueditas del carrito, o simplemente no tiene ningún tipo de interés sobre el objeto lúdico. Entonces el juego simbólico también es un signo que hay que tener en cuenta. Otras cosas, respuesta al llamado por su nombre, presencia de contacto visual, el niño que tenga ciertas estereotipias motoras, conocidas también como stimming, que ya hoy por hoy se sabe que tiene una finalidad de autorregulación, bien sea aletear, caminar en puntas, girar, balancearse, deambular. Para nosotros pueda que no tenga ningún tipo de función esa conducta, pero ya hoy por hoy desde el conocimiento profundo del autismo se sabe que el stimming o las estereotipias motoras van a tener como finalidad autorregulación. Y esta autorregulación viene cuando estoy sobrecargado de estímulos sensoriales y estoy saturado, cuando estoy aburrido, cuando tengo falta de estímulos o cuando no tengo desarrollo del lenguaje verbal y tengo alguna afección médica que no logro comunicar. Por ejemplo, un dolor de oído o un dolor abdominal. El niño puede que empiece a tener estas conductas que son
una forma de comunicación. Y acá me detengo para mencionarles que en el autismo nada es absurdo. Y el 90% de lo que nosotros vemos desde el punto de vista conductual es una forma de comunicación. Entonces tenemos que aprender a ver un poco más allá de lo obvio. Sí existen signos de alarma que son lo macro, la punta del iceberg, lo que vemos todos, pero hay otros signos de alarma que son mucho más incipientes, que también deben ser tenidos en cuenta, que deben buscarse activamente. Hay que sentarse a jugar con el niño y ver cómo juega. Hay que preguntarle a los papás cómo duerme, hay que preguntarle si tiene rechazo a texturas de alimento, hay que preguntarles a la mamá cuando le está dando lactancia materna si hace contacto visual, si sonríe, si imita acciones sociales, pedir la bendición, decir adiós, lanzar besitos. Todas estas cosas antes de los 2 años ya deberían estar presentes. Y llegado el momento, ok, están presentes todos estos signos de alarma, ¿qué yo debo hacer? Acá es importante varias cosas. En primer lugar, nosotros como pediatras, los pediatras son uno de los pilares fundamentales en este camino porque el niño no llega directamente a la consulta del neuropediatra. El niño me lo refiere o su pediatra, o la abuela, o la maestra. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la inquietud de los padres o la inquietud del cuidador o la inquietud del docente y no apalancarnos en eso, déjalo tranquilo. Eso es porque es varón y los varones se desarrollan más tarde. No, déjalo tranquilo porque las niñas siempre son más precoces y por eso es más activa. O déjalo tranquilo porque tú también hablaste tarde, o dale chance, no te alarmes, eres primeriza. Cuando nosotros hacemos caso a estos comentarios, estamos alargando la brecha y la ventana de oportunidad para que ese niño ingrese a un protocolo de abordaje terapéutico que le ayude a superar estos desafíos. Y acá es importante tener en cuenta de por qué mientras más temprano, no tanto obtener un diagnóstico, sino mientras más temprano un niño inicie un protocolo de estimulación temprana o de rehabilitación a las áreas del neurodesarrollo donde tenga desafíos, es mejor, porque el cerebro tiene algo maravilloso y una bendición que se llama la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene ese cerebro de recibir estímulos en edades muy pequeñas y de reorganizarse para poder adquirir esas pautas que necesita. Entonces, mientras menos escuchemos esos mitos y más rápido iniciamos el protocolo de rehabilitación, más probabilidades va a haber de que ese niño se canalice. Eso en primer lugar. Segundo, hacer una evaluación especializada por parte de un neuropediatra. A veces es importante incluso incorporar un genetista cuando sospechamos que este niño pueda tener alguna situación sindromática y adicionalmente a eso, hacer todas las pruebas que se requieran para descartar situaciones médicas asociadas para que el niño inicie un protocolo de rehabilitación. El llamado es a no esperar. El llamado es a que si hay un signo de alarma, yo escuche, verifique que realmente está ocurriendo algo, valide la preocupación de la familia y se refiera a evaluación multidisciplinaria y a un protocolo de terapias adecuado a las necesidades de ese niño en ese momento, porque cada niño es diferente, pero las necesidades de un mismo niño van a ser muy dinámicas. Esto no es una línea recta. El autismo no es un autismo nivel 2 y toda la vida va a ser un autismo nivel 2. No. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar partiendo del hecho de la neuroplasticidad y apegados a un buen protocolo de rehabilitación, que esa plasticidad cerebral me ayude a que evolutivamente ese niño vaya, digamos que adquiriendo pautas para que sea completamente feliz y siempre entendiendo que la terapia no es para que el niño, el adolescente o la niña deje de ser autista. Esto sería capacitista y sería hasta irrespetuoso. Las terapias son para que él con su neurodivergencia pueda ser completamente feliz, entendiendo también que muchas veces los desafíos no están en la persona autista, los desafíos están
en el entorno. Y a veces los entornos, por paradigmas, por situaciones preestablecidas de creencias, incluso desde el punto de vista médico, hacen que uno no tome las acciones a seguir. Espero que este episodio les haya servido de abrir un poquito más la mente, a no quedarse con eso atrapadito en la garganta de que los papás, yo digo que el mejor pediatra de un niño son sus padres, porque las mamás siempre dicen, hay algo que está pasando, hay algo que yo veo diferente, que no es igual. Entonces no se queden con eso, consulten, y si no son escuchados, sigan consultando, porque regularmente, en el mayor porcentaje de los casos, los padres no se equivocan. Esto fue Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, y nos despedimos con nuestra frase estrella y magistral de que un niño no debe crecer ni vivir sintiendo que está mal ser quien es, y cuyo crédito es de la doctora Angélica Torres. Nos vemos pronto. Chao.